En este video de hoy vamos a hablar sobre el estudio comparativo de parálisis motrices orgánicas y histéricas. En este texto, Freud diferencia cuáles son estos dos tipos de parálisis y da una nueva base al estudio de histeria, en la cual especifica cuál es el mecanismo de formación de los síntomas histéricos. Si te interesa este tema, yo invito a quedarte en el video después de la intro. En este texto, Freud empieza diferenciando qué es lo que entiende por una parálisis motriz orgánica y qué es lo que entiende por una parálisis histérica. En las parálisis motrices orgánicas es diferencia dos tipos. Unas son ya de proyección y otras son ya de representación. Las de proyección, él dice que son puntuales, que se afectan solamente una vía de comunicación o de sustancias gris que va desde el sistema nervioso periférico hacia el cerebro. En esta, lo que se entiende es que si se te afecta el músculo del brazo, entonces este músculo, en la comunicación que tiene el cerebro, se ve afectado solamente ese músculo porque se vio afectado la vía comunicativa, o sea, la sustancia gris que conecta el sistema periférico con el sistema central y el cerebro. Son parálisis o de una proyección punto a punto, o sea, son parálisis que se da en pequeñas partes de nuestro cuerpo. Por lo tanto, en la otra clasificación de parálisis orgánica son las que llaman parálisis de proyección. En esta no se da en el sistema nervioso periférico, sino que el órgano afectado es el tejido en el cerebro. En este, lo que se afecta es un grupo de fibras conductoras del impulso nervioso, por lo que no se da solamente en una porción, sino que se da en áreas mucho más extensas y se ve mucho más afectada un gran número de fibras conductoras. Por lo tanto, si nosotros tenemos una parálisis de representación, todo el brazo se ve afectado o toda la pierna, no solamente una parte del brazo. Entre la parálisis motriz orgánica, las dos tienen una diferencia en donde se ve la afección, una en el sistema periférico y otra en el sistema central cerebral. Ahora, estas parálisis siguen reglas que están determinadas por la anatomía, por lo que Freud nos va a decir que en la parálisis de proyección siempre el órgano más periférico es el que se ve más afectado. Entonces, si tenemos una parálisis de todo el brazo, la mano y los dedos se van a ver mucho más afectados en las parálisis que el bíceps o que el hombro. Y ahí lo que nos va a decir entonces es que si tenemos una parálisis en todo el brazo, los dedos se van a ver más afectados que el bíceps y también del hombro. Entonces, ello lo que pudo ver que en las parálisis histéricas, una de las concepciones que reinaba era de que toda histérica simulaba las parálisis. Entonces, estas parálisis orgánicas se producen siguiendo las reglas de la anatomía, a diferencia de la parálisis histérica. En un principio, como no había ningún órgano afectado en las parálisis histéricas, se tendía a pensar que estas estaban simulando las parálisis para llamar la atención o por cualquier otro motivo. Pero lo que nos va a decir que las histéricas no fingen las parálisis, sino que son parálisis que no dependen de las reglas anatómicas del cuerpo humano. La parte del texto va a pedir permiso de usar la psicología para intentar explicar cómo es que estas parálisis histéricas se producen. Freud nos va a decir alguna diferencia entre las parálisis orgánicas y las parálisis histéricas. Él nos va a decir que las parálisis histéricas, aparte de que no siguen las reglas anatómicas, son normalmente absolutas y con el mayor grado de intensidad que se pueda lograr. Con absolutas no quiere decir que, por ejemplo, en una afasia, las personas normalmente, por más que pierden la capacidad de hablar, pueden pronunciar al menos algunas sílabas, pero en una afasia histérica, la histérica no va a pronunciar ni una sílaba, no va a poder pronunciar absolutamente nada. Por lo tanto, son absolutas. También nos va a decir que el grado de intensidad va a ser siempre el mayor sufrimiento posible o la mayor exageración que se pueda dar al síntoma. Entonces Freud se va a preguntar de dónde nacen y ahí va a ser donde va a plantear cuál es el mecanismo psíquico. Para esto va a empezar a hablar del yo. Él va a decir que el yo está lleno de representaciones. Tiene la representación del brazo, la representación de la mano y la representación del cuerpo. El yo lo que hace es producir asociaciones entre estas representaciones, la cual tiene un grado de afectividad
y tienen un grado de acción motriz. Por lo tanto, el yo, mediante la asociación del cuerpo con el brazo y la mano, puede asociarlas para poder hacer una acción motriz. Cada asociación aparte está cargada de diferentes cargas de afectos. Entonces, lo que Freud plantea es que todas las representaciones muchas veces adquieren un afecto negativo que lleva al sufrimiento. Este afecto se tiene que tramitar de alguna forma. Esta puede ser mediante una acción motriz o puede ser mediante otras asociaciones. O sea, se puede pensar como una justificación. En una ruptura de una pareja, la persona puede justificar que esa otra persona se fue mediante la asociación de que no la quería más por tales motivos. En esas asociaciones de que justifican por qué otra persona la abandonó, se puede ver cómo se tramita vía asociación el afecto negativo o triste que tiene la representación de que fue abandonado por su pareja. O puede ir al gimnasio y puede ir a hacer deporte para esa representación negativa, ese afecto tramitarlo mediante acción motriz. Cuando el cuerpo no puede o no quiere abandonar esa representación por ninguno de los dos mecanismos mencionados, se produce una represión. Entiéndase represión no como más de antes lo va a plantear Freud, sino que en este momento es como una disociación de la conciencia. La represión en la representación, lo que no quiere decir que esta representación va a pasar a estar fuera de las asociaciones conscientes que tiene la persona. Esta representación que queda por fuera de las asociaciones no es destruida y tampoco genera un daño en el tejido nervioso. Entonces, como esta representación no es tramitada, se inerva en un músculo y produce las parálisis histéricas. Toda esta explicación de este mecanismo de disociación que plantea Freud se contradice con la explicación que Charcot le ofreció. Para Charcot, las parálisis histéricas había una lesión en la anatomía, pero que era puramente funcional. Por lo tanto, el tejido nervioso que controlaba el músculo no se daña físicamente, sino que pasa a cumplir otra función o no puede cumplir esa función. Esto fue todo por el video de hoy. Como resumen, en este texto va a plantear la existencia de las parálisis histéricas, más que por simulación, como se venía dando hasta la época, sino mediante el mecanismo de disociación. Este mecanismo de disociación es lo que diferencia las parálisis histéricas de las parálisis orgánicas. Este mecanismo es fundamental porque a partir de esto Freud puede pensar cuál es la teoría para poder intervenir y poder eliminar los síntomas histéricos. Si les gustó el video, no se olviden de suscribirse, comentar, darle un me gusta y nos estamos viendo en otro video.